SER Podcast. A menudo la comunidad científica nos sorprende con grandes avances y titulares impresionantes, pero no sabemos demasiado de cómo los científicos han llegado hasta ellos. En La Ciencia intentamos despejar ese camino junto a Pere Estupiñán y Javier Sampedro. Los escuchamos. Nuestra conexión dominical entre Buenos Aires y Carabanchel. Pere Estupiñán es químico, bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros, ahora mismo semi-argentino. ¿Cómo estás, Pere? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Y Javier Sampedro, que es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. ¿Cómo estás, Javier? Hola Javier, hola Pere, ¿cómo estáis? Todo bien. Bien. Por cierto, he visto por ahí un vídeo, pero vale que el Cazador de Cerebros pues está muy bien, es divulgativo, se han dado premios, hablamos de él y tal, pero claro, ponérselo a una niña de 2 años, más que cazador, es un ocupador de cerebros. Ya, pero es que es lo que más me hace más ilusión esto que los premios. Ya. No, y mira que lo intento, ¿eh? Y este que último que emitimos, que era así como de dinosaurios, la pongo delante, le explico, pero me di cuenta que los fósiles, los trozos de piedra, pues no le motivaban tanto como los como cuando salía papá, que ¿no? hay allí. Claro. Yo decía, mira, que surlo papa, y no, sí, pero el papá lo tiene allá al lado. No. Pero eso lo decía cuando salías tú, no los dinosaurios. Sí, salió el papa. Pero después de eso, que le intenta explicar lo de los fósiles, que los huesos, y que esto está enterrado de millones, te mira con una cara de ¿qué me cuentas? Ahí me está empezando a dar pena esta Eva, ¿eh? Sí, la pobre está sometida. La turra que le vas a dejar. Pobrecilla, A ver si le queda algo. O sea, le vas a poner el vídeo una y otra vez, hasta que por fin te ponga un like en Twitter, ¿no? Hasta que No, pero reconozca te a su das padre. cuenta como cuando tienes tono de contarle una historia, atiende, ¿sabes? O sea, si tienes tono de estar... No se entera, pero es como que sigue y no sé, da la sensación de que piensa. Ya. No sé. Oye, Javier, que se te acumulan los artículos sobre vacunas a ti, ¿eh? Sí, yo no sé cómo, tengo un stock. cómo negociaste aquel contrato con El País, ¿sabes? Del artículo diario sobre la vacuna, pero lo negociaste muy mal. Me debieron pillar en horas bajas, no sé. No, pues... en fin. Te ha tocado a Jensen esta semana, claro. Sí, claro, exactamente. Y también ha habido, pues, como hubo con AstraZeneca, recordarán los oyentes, pues, seguramente, este efecto dominó, ¿no? Que pese a que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, nunca ha recomendado suspender la vacunación con AstraZeneca, pues un país europeo tras otro, pam, fuimos cayendo como piezas de dominó y la paramos todos, en contra del criterio de la agencia reguladora. Pues ha ocurrido algo parecido o más incomprensible aún, porque en este caso sí son las agencias, en el caso americano con la vacuna de Janssen sí han sido las agencias reguladoras, la FDA o Agencia del Medicamento y los CDC o Centros de Prevención de Enfermedades Infecciosas quienes han pedido esta pausa de Janssen. En ambos casos se relacionan con raros trombos, y cuando digo raros me refiero a algo entre 1:1.000.000 y 1:100.000, que son unas cifras realmente muy bajas, que ni siquiera se contemplan en la regulación de los medicamentos. No hay una categoría para un riesgo tan remoto, y que no justifican la decisión de parar estas campañas de vacunación, particularmente en un momento en que no sobran vacunas. Exacto. Y que conviene acelerar la campaña lo más posible, y realmente no se entiende muy bien la cuestión. Habría también, igual que a todos aquellos periodistas que informen sobre esto, darles un curso, no es tanto ética periodística, sino es un poco de efectos de lo que están contando, ¿no? Que sepan que lo que cuentan puede hacer daño, porque no es lo mismo decir que el porcentaje de trombos con este tipo de vacunas del 0,0001% que decir que 6 personas han muerto por trombos. ¿Sabes? Exactamente. Cuando dice 6 personas han muerto por trombos, todo el mundo dice, ay, que me va a tocar a mí, que me va a tocar a mí. Dice, Es claro. el 0,0001%, Pere. Sí, y además es que supone no vacunarte. O sea, es los riesgos que indirectos de no cometer, de no asumir este ínfimo
riesgo, o sea, porque hay toda una serie de datos sobre, no me lo sé ahora el número exacto, Javier quizás lo sabe, pero el riesgo de trombos cogiendo la COVID o fumando, y es como la diferencia es tan abismal. Es una cifra muy particular, perdona, que hay más posibilidades de que te dé un trombo si coges COVID a que te dé un trombo por vacunarte. Pero muchas más. Muchísimas más. Como 1.000 o 10.000 veces más, ¿eh? Claro. Oye, del ritmo de vacunación, ¿qué os parece en España y Argentina? No te pregunto, ya nos ha contado Enrique y luego vamos a hablar con él de esto. Pero en España, a mí hay una cosa que me llama la atención, Javier, y es que siempre veo que las partidas semanales están en torno a 1,5 millones, 1.700.000, una cosa así, en las últimas semanas, y los sábados siempre informamos de que ayer viernes se batió el récord de vacunación con 500.000 vacunas. Si ponemos 500.000 los viernes, ¿qué pasa? ¿Que los viernes vacunamos más deprisa? Bueno, puede haber algún efecto de notificación, como el ya muy bien conocido, ¿no? El efecto fin de semana, cuando parecen bajar los casos y realmente es que no se notifican durante el fin de semana, o en algunos casos durante la Semana Santa, durante 4 o 5 días de la Semana Santa. Supongo que habrá una fluctuación estadística de ese tipo. Por lo demás, el ritmo de vacunación ha ido bastante bien, se ha acelerado mucho en estas semanas. Y bueno, pues volvemos a depender de las entregas y las autorizaciones de la EMA y demás. Pero vamos, el ritmo va bien. Sí, y de hecho llega el mes bueno, ¿no? Digamos, se dice que a partir de ahora, de mediados de abril, es cuando se decía que empieza un poco el diluvio de vacunas, ¿no? Sí. Decía que esta semana salió una manera de presentar la información bastante original, que era cuántos días, teniendo en cuenta el porcentaje de gente que hay vacunada en cada país y el ritmo al que se está vacunando, cuántos días faltan para llegar a este supuesto 70%, que no tiene por qué ser 70%, pero estará por ahí. ¿Tienes la aplicación delante? Ostras, entre que son las 5:30 aquí, no la abrí. Ay, que yo la he estado viendo y la he cerrado, pero la verdad es que tú no la recomendaste. Pero me la estuve mirando y me la sé un poco, ¿eh? Sí, porque pulsas en el país, en el país del que quieres saber algo, y te dice exactamente al ritmo que llevamos cuánto falta para esa vacunación, ¿verdad? Ah, sí. Y bueno, te das cuenta que dentro de los países europeos, España no está tan... Según estos datos, no estamos 170 nada mal. y pico, ¿no? Creo que... Sí, ¿no? Y con una dosis estamos de los primeros puestos, y con las 2 dosis pues va un poco más retrasado, pero vamos por detrás del Reino Unido y algún otro país pequeño. Mira, estoy pulsando ahora, aquí lo tengo. España, bien. 177 días. Faltan para la inmunidad de rebaño. Pulso en Francia. 207 días quedan en Francia para la inmunidad de rebaño. En el Reino Unido, que va muy bien, 118 días para la inmunidad de rebaño. En Italia, a este ritmo que van ahora, quedarían 241 días. Y si nos vamos a Estados Unidos, que es un lugar en el que el proceso va muy rápido, quedan solo 76 días para conseguir ese 70%. Bueno, pues lo que dices tú, Javier, estamos mejor que quienes nos rodean, peor que algunos que están más alejados como Estados Unidos o Israel, ¿no? Sí, hombre, sí, Israel sobre todo es el país que va en cabeza. Empezó antes con mucha más energía y además habiendo sacado adelante unos contratos con la industria farmacéutica, a partir igualmente con Pfizer, que la ponían en ventaja, entre otras cosas pagando no sé si el doble o el triple por la dosis que estamos pagando en Europa. Y Estados Unidos va muy bien, está haciendo una campaña excelente, y Europa pues va un poco rezagada, pero bueno, sabiendo que hemos empezado más tarde, que tenemos 4 o 5 vacunas en la tubería de producción y que es probable que la de AstraZeneca y Janssen se reanuden la semana que viene, cuando se reúnan las agencias, pues las perspectivas son razonablemente buenas ahora. Sí, de empezar a coger inercia. Oye, hay un teléfono, por si alguien al final de este espacio quiere preguntaros algo, consultaros o trasladaros alguna inquietud, es el 638-855-349, no es un consultorio médico, por favor, es una especie de opinatorio.
Acabo de inventar una palabra. Reclinatorio. Sí, bueno, un opinatorio podría ser como llamáramos a las tertulias, a lo mejor, ¿no? Opinatorios. Si buscan la opinión de Javier o de Pera, es el 638-855-349 y al final del espacio intentamos guardar un huequecito para escuchar sus mensajes o incluso escucharlos en directo. Y hay otra cosa de la que quería hablar con vosotros y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Por cierto, ponemos ahora en la web el enlace a este servicio que tú nos contaste, Pera, en el que se puede ver en cada país cuánto falta para esa inmunidad de rebaño. Con el ritmo de vacunación que llevamos, que es más o menos el previsto, el verano a un par de meses, se está hablando cada vez más y más del pasaporte sanitario. Yo no sé si vosotros sois o no partidarios. A mí personalmente, y os lo digo de partida, me presentan muchas dudas éticas, porque me parece que es un pasaporte para ricos, lógicamente. Pienso en África. Ellos nunca van a conseguir un pasaporte sanitario, van a tener todavía menos posibilidades de moverse por el mundo, ¿no? Sí, bueno, es que... Dale, espera. Sí. No, es que claramente lo que reflejaba también, volviendo a la web anterior, es que nosotros quizás esa diferencia de 100 días a 150, pero con el resto del mundo, los días que tardarán a tener esta vacunación, yo creo que para nosotros quizás puede ser práctico, para Europa en algunos sentidos, y es comparar estos riesgos de falta de ética con riesgos de mejora de la salud, con riesgos económicos. O sea, aquí podemos jugar un poco, pero es verdad que dentro de unos meses, cuando gran parte del mundo esté vacunada, habrá otra parte del mundo que no lo estará, y allí sí que veremos cómo se gestiona esta medida. Bueno, esto pues, sin dudas es un factor. Luego, dentro de cada país también habrá una desigualdad entre quienes se han vacunado y quienes no, porque el pasaporte es para ti, no es porque tú vengas de un país u otro. El pasaporte es personal y dice que te has vacunado o que tienes anticuerpos o alguna cosa parecida, ¿no? Y bueno, dentro de un país, yo respecto a la cuestión ética, claro, ahora mismo, ¿quiénes son los que se verían favorecidos por esa desigualdad? Pues serían la gente mayor. Y tampoco yo veo un gran problema ético en que esta pobre gente que se ha tirado a lo mejor 2 años sin poder ver a sus familias o sin poder viajar ni salir de una residencia, recuperen los viajes del inserso, por ejemplo. O sea, eso pues, sí, es un problema ético, pero es un problema ético de una índole menor en este caso. Pero en fin, tenemos a un súper especialista en este tema y no quiero seguir diciendo tonterías. Cosas que luego a lo mejor te va a rebatir. No, Federico de Montalvo, que es presidente del Comité de Bioética de España. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Muy buenos días. Así que lo primero, ¿a ti qué te parece esta decisión de Europa en general y de España en particular? Pues en principio, cuando esto se planteó hace unos cuantos meses, porque esto no es nuevo, este debate surge ya en mayo y se plantea en el marco de la inmunidad por haber pasado la enfermedad, pues yo incluso públicamente dije que no estaba de acuerdo porque generaba discriminación, no cumplía con el principio de justicia porque podíamos estar premiando al más irresponsable. No preguntaba por qué alguien tenía anticuerpos, sino lo único que valoraba es que alguien tenía anticuerpos. En el contexto actual, yo creo que sí salvaría esa objeción del principio de justicia, sobre todo porque la Unión Europea lo que está pretendiendo es permitir el acceso al pasaporte por 3 vías: vía vacunación, vía inmunidad por anticuerpos por haber pasado la enfermedad e incluso vía una PCR. Si solo se permitiera a las personas que se han vacunado, para mí sí que estaríamos hablando de un doble castigo. A mí no me vacunan, no porque yo no quiera, sino porque no hay que priorizar las vacunas, y además, digamos que metafóricamente me castigan sin darme el pasaporte, manteniendo un límite a mi libertad de circulación. Claro, está muy bien explicado. Entonces, si el pasaporte, por ejemplo, es por vacunación, pues el pasaporte no caduca, salvo cuando se decida que la vacuna ha caducado, que es algo que todavía no se ha investigado lo suficiente. Si fuera un pasaporte gracias a una PCR, pues caducaría a los pocos días, ¿no? Claro, sería una figura que se iría adaptando, pero lo importante yo creo que también es, y yo creo que en eso la Unión Europea a lo mejor no está lanzando un mensaje claro, y ahora es tan importante las decisiones como la comunicación. Ahora la comunicación tiene un valor tan importante, y eso en la estrategia somos muy conscientes de ello. Y lo digo porque se habla en todo momento de recuperar la economía.
Y para mí lo más rico del certificado o pasaporte inmunitario es que permite recuperar un derecho fundamental tan importante como es la libertad de circulación. Plantearlo en clave económica es plantearlo en relación a la libertad de empresa y derecho de propiedad, que son derechos importantes, pero cuando hablamos de libertad de circulación hablamos de una de las libertades fundamentales de cualquier orden constitucional. Entonces, es una figura que promueve recuperar una libertad y entonces yo creo que no debe ser mirada con sospecha. Otra cosa es que pueda plantear problemas, pero de partida yo creo que es una medida que pretende recuperar un derecho fundamental. Y aunque fuera desigual, aunque la recuperación de ese derecho fundamental fuera desigual, que lo va a ser por necesidad, ¿no? Es que esto es como un poco el juego de la silla, es decir, si tenemos 4 sillas y 5, nos quedamos los 5 de pies o nos sentamos 4. La desigualdad yo creo que existe de origen. No, yo creo que la desigualdad existe de origen. Considerar que las vacunas, el pasaporte genera desigualdad es que olvidar que la desigualdad está ahí y olvidar cuántas personas mueren al año de hambre, que es mucho más que de COVID. La desigualdad existe, la desigualdad, como bien sabe Javier, en la enfermedad oncológica pues existe, hay personas que se curan en partes del mundo más rápido que en otras, hay partes del mundo en donde... Entonces la desigualdad, sí. Lo que tenemos que procurar que esta figura no genere más desigualdad de la que ya hay y sobre todo que no genere discriminación, es decir, que el uso sea el correcto. A veces hay instrumentos muy buenos, pero que hay que vigilar que no se usen para fines que no son buenos. Eso pasa, es lo que se llama en ética el doble uso, el dilema del doble uso. ¿Y cuáles son estos? Imagino que eso lo tenéis muy contemplado, es decir, los humanos tenemos unos comportamientos muy peculiares, o sea, hacemos el pasaporte para poder movernos entre países, pero después sabes que lo terminaremos utilizando para otras cosas o más irracionales o más del día a día, y vosotros imagino que analizáis cuáles pueden ser, o sea, ¿qué imagináis que podamos? No es para darnos pistas, pero... No, es por ejemplo no limitar derechos como es el acceso al trabajo. Esto no determina un trato desigual en el acceso al trabajo, en el acceso a asistencia sanitaria, y para mí lo más importante, esto es una figura que, digamos, usando esa frase que tampoco me gusta, que es que no viene para quedarse. Esta es una figura para un contexto, es decir, limitar nuestra libertad de circulación sobre la base de un documento que se nos exige para circular en un contexto como el actual, vale, pero que esto se quede de manera definitiva, o que empecemos, por ejemplo, a limitar la circulación de personas porque tengan una gripe estacional o puedan tener una enfermedad. Nosotros hemos aceptado un riesgo todos los años y que a lo mejor cambia en el futuro con el uso de las mascarillas, que es que tenemos unos procesos gripales. Y eso no ha limitado nuestra libertad de circulación, sí del que está enfermo, pero nadie ha pensado, oiga, no deje entrar esta persona en el AVE, en el avión, porque creo que tiene síntomas de gripe. O sea, lo que no me gustaría es que llegáramos a una especie de sociedad salutogénica donde el que está enfermo pues se quede excluido. Yo creo que eso es lo que hay que pensar. ¿Para cuánto? ¿Para cuándo? Y ver cuáles son los elementos que pueden generar un mal uso. Siendo el uso bueno, yo creo que favorecedor de una libertad, como decía al principio. Claro. Y supongo que partiendo de la base de que solo el individuo puede permitir el acceso a esos datos sanitarios, ¿no? Sí, por eso yo creo que en los datos muchas veces se invoca el problema de los datos sin acordarse de que hay otros derechos también, y en el tema de la investigación con datos seguimos en un paradigma muy antiguo, y yo creo que ahora la tecnología lo que nos ofrece son herramientas suficientes para proteger la intimidad. Estamos hablando de datos importantes. No estamos hablando de una enfermedad genética o datos genéticos, estamos hablando del dato de si una persona ha pasado o no una enfermedad como es la COVID, que todo el mundo la conoce. Entonces, yo creo que también hay que darnos cuenta que la tecnología avanza, y la tecnología avanza de manera paradójica, a veces poniendo en riesgo nuestra intimidad, nuestra privacidad, pero también ofreciendo herramientas que permiten proteger mucho más robustamente nuestra intimidad. Y hay que aprovechar esas herramientas. Y ahora tenemos sistemas de pseudonimización, sistemas de blockchain, que nos ofrecen, yo creo, posibilidades de proteger la privacidad, asumiendo riesgos que deben ser tolerables. Yo vuelvo a insistir, hemos hablado alguna vez, la sociedad del riesgo cero para mí no es el paradigma, para mí es la sociedad del riesgo tolerable. Porque normalmente en el riesgo cero los que se quedan fuera son los más vulnerables, los más desfavorecidos. Y tengo medio minutillo para hacer una pregunta más. Es para hacer una pregunta más respecto al acceso al trabajo, ¿no? Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que sería perverso utilizar estos pasaportes vacunales para que un empresario decida a quién contrata y a quién no.
Aunque también hay herramientas tan triviales y tan habituales como Facebook que no deberían usarse por un empresario que va a darte un empleo, pero que las usan continuamente. Lo primero que hace cuando tú pides un empleo es mirar todos tus perfiles en redes sociales de arriba abajo, y ese criterio se usa, en teoría no debe usarse, pero se usa a la hora de evaluar un candidato. Claro, es que ponerle puertas al campo, es decir, cuando un empresario decide contratar a alguien, ¿cómo sabemos que, por ejemplo, no excluye a alguien por su raza o por su ideología? De hecho, la vacunación produce un documento de vacunación habitualmente, y ese documento puede ser exigido por el empresario sin necesidad de haber creado el certificado. Ajá. Yo creo que es una mala práctica, y lo que hay que introducir son elementos que impidan, por ejemplo, que el empresario despida a alguien por eso, que es distinto a no contratarle. Sí. Sí. Pero que son realidades que vivimos con ellas y que no las va a agravar ni empeorar el certificado si se sujeta a un escrutinio, a un control, y sobre todo que dure lo que tenga que durar, que es lo que dure la pandemia. Es que, sí, que sea provisional, ¿no? Eso es fundamental. Claro, eso ya lo ha dicho, yo creo que el último documento de la Unión Europea, la última declaración ha sido no, esto es provisional, y es lo que le han impuesto, yo creo, un poco los grupos asesores para evitar. El propio Consejo de Europa, que acaba de publicar un informe sobre esta cuestión, dice eso, es una figura que lo que se tiene que someter es a un escrutinio o un control para que no se desvíe de lo que es su fin, que es garantizar la libertad de circulación. Pero luego hay muchas dudas médicas también, y bueno, pues tú sabes más, Javier, quizá, ¿no? Que no se puede asegurar que alguien vacunado con anticuerpos no pueda transmitir el virus, por ejemplo. No se puede al 100%, ¿no? Pero si manejando los números, pues estás haciendo lo mejor posible, ¿no? Aunque te acerques al 80, al 90%, pues no. Bueno, ahora mismo con las vacunas actuales seguimos sin saber a ciencia cierta si las vacunas detienen la propagación. Sabemos que detienen la enfermedad y evitan los síntomas graves y las muertes, lo cual ya es bastante importante, pero hasta qué punto detienen la propagación del virus de una persona a otra es una cuestión abierta. Se está investigando, pues un dato dificultoso de obtener. Bueno, y me ha encantado charlar con el mayor experto en esta materia, porque además ha hecho que cambie de opinión. Yo he empezado diciendo que soy muy reticente, pero ahora, desde luego, Federico, si se hace como tú dices que se va a hacer y con esas garantías, me parece una buena idea. Federico, me preocupa que hayas cambiado tan rápido. No, digo, esta capacidad de convicción se la trasladaré a mi mujer hoy. No. Y por cierto, Javier, le quería decir una cosa a Javier. Sí, dime. Yo le sigo y le leo mucho, porque me encanta lo que escribe, siempre. Que la crítica el otro día al principio de precaución que hizo en un artículo no la comparto. Eso es lo único que digo. Prácticamente comparto todo lo que escribe porque me apasiona lo que escribe y le sigo. Si le das 5 minutos te hace cambiar de opinión, seguramente. Pero eso es para otro día para hablarlo. Ya hablamos, Federico, sí. Federico de Montalvo, que es presidente de la Comisión de Bioética de España. Gracias, Federico, como siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y un día voy a dedicar un espacio de radio, yo creo que esta temporada, a buscar los escenarios desde los que han hablado los invitados durante esta pandemia. Porque Federico estaba claramente en la calle y a mí me estaba dando miedo que lo pillara un coche. Antes ha entrado un egiptólogo hablando de momias y se escuchaba como una motosierra de fondo. Que también te hace imaginar cosas, ¿no? Hombre, eso segundo es más preocupante. Sí, lo de la motosierra. Y es divertido. Y los ruidos que hemos escuchado en los últimos 12-13 meses, algunos son de lo más variopinto y que hacen rodar la imaginación. Yo aporté un afilador una vez, no sé si te refieres. ¿Un afilador de lápices? No, un afilador de cuchillos. Ah, sí. Pensaba que estabas tú a punto de matar a alguien. Venga, Javier San Pedro, Pera Estupiñán, un abrazo. Hasta luego. Abrazos. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.